Hola a todos, en esta ocasión vamos a analizar el tema de permutaciones. Permutaciones es una herramienta que nos permite contar cuántas diferentes posibles combinaciones puede haber con un grupo de n elementos. Vamos a verlo, a analizarlo a través de un ejemplo práctico para que quede un poco más, para que sea un poco más fácil de entenderlo. Supongamos que nosotros queremos formar números de 3 cifras con las cifras 5, 6 y 7. Y tenemos la condición de no repetir ninguna de las 3 cifras. Es decir, no valen el número, no sé, 565 o no vale el número 666, ¿sí? Es decir, una sola vez podemos poner cada una de las 3 cifras. Entonces, lo que vamos a hacer es ayudarnos con este diagrama que ustedes ven acá, que se llama diagrama de árbol. El diagrama de árbol es un poco un elemento más visual para poder analizar lo que sucede o cómo combinar estas diferentes posibles cifras y poder armar todos los números de 3 cifras posibles con estos 3 elementos. Entonces, veamos. Si nosotros comenzamos con la primera cifra, en la primera cifra tenemos para asignar los 3 números disponibles, es decir, yo podría fijar el número 5 o puedo poner el número 6 o puedo poner el número 7, ¿sí? En el caso de la segunda cifra va a depender de lo que yo haya ubicado en la primera. Es decir, si en la primera cifra yo ubiqué el 5, ya no tengo más posibilidades de poner el 5 en otra cifra. Entonces, en la segunda cifra voy a poder poner o el 6 o el 7. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo ubico el 5 y luego el 6? Entonces me queda en la tercera cifra, la única opción es colocar el 7 y por lo tanto se me forma el número 567. O si ubiqué el 5, luego el 7, en la tercera cifra no me va a quedar otra opción que poner el 6 y me queda formado el número 576. Bien, ahí tenemos dos números posibles. Si nosotros ahora en la primera cifra ubicamos el 6, para la segunda cifra, ¿quiénes nos quedan para poder ubicar? Y nos queda el 5 o el 7. Si ubicamos el 6 y el 5, ya acá no queda más remedio que ubicar el 7 y por lo tanto nos va a quedar 657 el número, o si ubico el 6 en la primera cifra, el 7 en la segunda cifra, no me va a quedar más remedio que ubicar el 5 en la tercera cifra y se forma el número 675. Lo mismo cuando ubicamos el 7 en la primera cifra. Ubicamos el 7, nos van a quedar para ubicar el 5 y el 6. Por lo tanto, en la segunda cifra puedo elegir entre poner el 5 y el 6. Si ubiqué el 7 en la segunda cifra, el 5 en la tercera no me queda más remedio que ubicar el 6 y se formaría el número 756. O si ubico el 7 en la primera cifra, el 6 en la segunda cifra, tengo que ubicar el 5 en la tercera cifra y me forma el número 765. Fíjense que, es decir, para cada cifra que yo ubique, en la segunda cifra siempre voy a tener, o sea, para cada cifra que ubique, en la segunda cifra voy a tener dos posibles cifras que colocar, ¿sí? Y en la tercera me va a quedar una disponible. Es decir, en la primera cifra, como es la primera que ubico, yo voy a tener 3 posibles números que colocar. En la segunda cifra voy a tener 2 posibles números que colocar porque ya ubiqué uno en la primera cifra y en la tercera, como ubiqué uno en la primera cifra, ubiqué otro en la segunda cifra, me va a quedar un solo número disponible para ubicar. Entonces, eso es todas las posibles combinaciones. Para la primera cifra tengo 3 números disponibles. Una vez que fijo la primera cifra, me quedan 2 números en la segunda
Y una vez que fijo la primera y la segunda, me queda un solo número en la tercera cifra. Esto, 3 por 2 por 1, es lo que nosotros le llamamos factorial de un número. Es 3 factorial, es 3 por 2 por 1. Y fíjense que el 3 factorial es 3 por 2, 6. Y si nosotros contamos la cantidad de números que nos quedaron, nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Justamente el resultado es 3 factorial. ¿Sí? En este caso nosotros no tuvimos que repetir ninguna cifra. No podemos repetir ninguna cifra. Y no tenemos tampoco números repetidos. ¿Estamos? Entonces, si nosotros quisiéramos escribirlo de otra manera o representarlo de otra manera, yo puedo representar el número de 3 cifras como 3 casilleros. Entonces, nuevamente, mi conjunto es igual a los números, dijimos, 5, 6 y 7. Bien, y tengo estos 3 casilleros que llenar o las 3 cifras del número. Entonces, ¿cuántos elementos puedo poner en el primero? Y en el primero puedo poner cualquiera de los que tengo acá. ¿Sí? Tengo 3 elementos para colocar en el primer lugar. ¿Qué pasa en el segundo? En el segundo ya no tengo 3 porque hay uno que ya está ubicado. Tengo 2. Y en el tercero tengo 1 porque ya ubiqué uno en el primero y uno en el segundo. ¿Sí? Entonces, otra manera de representarlo, acá les muestro 2 formas de representarlo como más gráficamente a la permutación, es pensarlo como casilleros a llenar con los elementos del conjunto. ¿Sí? Y esto es cuánto es el total, no es la suma, ¿no? Es el producto, porque por cada uno de los números que yo ubico acá, tengo 2 posibles combinaciones en el segundo casillero. Y por cada una de estas 2 posibles combinaciones tengo una. Entonces, es decir, por cada uno de estos 3 elementos tengo 2 en el segundo casillero. Por cada uno de estos del segundo casillero tengo 1. Es decir, tengo 3 factorial o 6 elementos en las diferentes permutaciones. Es lo mismo que hicimos en este caso, ¿no? Es decir, por cada uno de estos números, cuando yo lo fijo, tengo 2 y por cada uno de estos 2 tengo 1 más. ¿Sí? Bien, estos son los anagramas de la palabra roca. ¿Qué es un anagrama? Un anagrama es un ordenamiento cualquiera de las letras, aunque no tenga significado, es decir, es a poner esas letras en diferente orden. Eso es lo que se llama un anagrama. Entonces, fíjense que cuando yo ahora, ¿cuántos elementos tengo? En mi conjunto tengo la letra R, la letra O, la letra C, la letra A. Es decir, tengo 4 elementos para ubicar en 4 casillas diferentes. Fíjense que si yo utilizo el diagrama de árbol completo, si yo utilizo un diagrama de árbol completo, me va a quedar cada vez un poco más grande, ¿no? Entonces, fijémonos, en el primer lugar o en el primer casillero tengo los 4 elementos libres, es decir, acá puedo poner la R, ¿sí? Puedo comenzar con la O, puedo comenzar con la C y puedo comenzar con la A. Esas son las 4 posibles combinaciones, las 4 posibles formas de ubicar estas letras. Si yo comienzo con la letra R, ya no la tengo más para poder ubicarlas en el segundo casillero este, ¿sí? O sea, acá yo tengo 4 en el primer casillero. Tengo 4 letras, 4 elementos de mi conjunto para ubicar. Ahora, por cada una de esas letras, voy a tener para en la segunda ubicación, en el segundo casillero, voy a tener 3 letras disponibles, que son la O, la C y la A, porque no puedo ubicar la R. Ahora, es decir, acá tengo 3 posibles letras que ubicar en el segundo casillero. ¿Qué va a pasar en el tercer casillero? Si yo ubiqué la R y la O, ya estos 2 elementos no los tengo.
ya están ubicados, me quedan por ubicar la C y la A, es decir, tengo que ubicar o la C o la A. Ahora, si yo ubico la R, la O, la C, no me va a quedar más remedio que poner la A en el último casillero, y si ubico la R, la O y la A, no me va a quedar opción que poner la C en el último casillero. Es decir, en el primer casillero podía ubicar 4 letras. En el segundo casillero puedo ubicar 3 letras. En el tercer casillero tengo 2 letras que me quedan para ubicar. Y en el cuarto casillero tengo una letra que me queda para ubicar. ¿Sí? Por cada una de estas decisiones que yo tomo. Es decir, si fijo la R en el primer casillero y fijo la O en el segundo y fijo la C en el tercero, tengo que tener la A en el cuarto y pongo y me queda la palabra roca. Si fijo la R en el primero, la O en el segundo, la A y la C, me va a quedar R-O-A-C. ¿Sí? Lo mismo si fijo la R, la C, ¿quiénes me quedan para poder ubicar? Ya tengo la R y la C. Me queda la O, y me queda la A. Entonces, si yo fijo la R, la C y la O, no me queda más remedio que en esta rama colocar la A. Y si fijo la R, la C y la A, el último va a ser la O. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo puedo ir armando todos los anagramas de la palabra roca. En este caso me va a quedar R, C, O, A, y en este otro caso me va a quedar R, C, A, O. Fíjense que vamos a terminar la rama de la R, ¿sí? Si tengo, fijo la R en el primer casillero, la A en el segundo, en el tercer casillero voy a tener para ubicar la O y la C. Si yo fijo la R, la A y la O en esta rama, me va a quedar la C para ubicar acá. Y si fijo la R, la A, la C, me va a quedar la O para ubicar en el último casillero. Es decir, voy a encontrar esta R, A, O, C o R, A, C, O. Bien, si yo analizo ya solo una rama, ¿sí? Voy a poder encontrar lo que sucede en general, porque esto va a pasar lo mismo, ¿sí? Por cada rama voy a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 anagramas de la palabra roca, ¿sí? Por cada una, pero voy a tener 4 ramas. Entonces, en definitiva, si lo veo con los casilleros, dijimos, en el primer casillero yo tengo 4 posibles letras o 4 posibles elementos del conjunto. Cuando yo ubico una, me van a quedar 3 para ubicar en el segundo casillero, 2 para ubicar en el tercero y 1 para ubicar en el cuarto. Es decir, voy a tener 4 factorial, 4 por 3 por 2 por 1, ¿sí? Voy a tener 4 factorial anagramas de la palabra roca, ¿sí? Es decir, 24. ¿Está bien? Entonces, esto no lo vamos a completar todo. Yo lo que les muestro es, fíjense que si bien el diagrama de árbol es de fácil comprensión, se va haciendo cada vez más y más grande. Si yo quisiera encontrar todas las palabras y no la cantidad, el número, que es lo que se está pidiendo, se dice cuántos, no cuáles, ¿sí? Entonces, si yo quisiera encontrar todos los anagramas de esta palabra, tendría que llenar todo, es decir, llenar los 24 casilleros de acá. Sin embargo, mientras más elementos tenga el conjunto, más grande va a ser el diagrama de árbol y más fácil me va a ser hacerlo, por ejemplo, con el diagrama este o analizar los casilleros. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuándo usamos las permutaciones sin repetición? Las permutaciones sin repetición las vamos a usar
si tenemos que resolver lo siguiente, problemas con las siguientes características. Tenemos n elementos distintos y lo que queremos es determinar el número total de conjuntos que se pueden formar con esos n elementos de manera tal que no importa el orden de los elementos. Fíjense que acá en el anagrama no importa si la palabra existe o no. ¿No? El anagrama es, no importa si lo que yo estoy formando tiene sentido, por lo tanto yo puedo ubicar las letras como yo quiera. Es decir, no importa el orden en las que yo las ubique. Y además no se pueden repetir los elementos. ¿Estamos? Entonces, en ese caso utilizamos las permutaciones de n elementos, que se indica de la siguiente manera: permutaciones de n es igual a n factorial. Por lo tanto, acá yo lo que voy a escribir va a ser, digo, las permutaciones de un conjunto de 4 elementos es igual a 4 factorial, ¿sí? Y en el caso anterior, las permutaciones de un conjunto de 3 elementos va a ser igual a 3 factorial. Bien, tenemos otra cuestión que analizar en las permutaciones. ¿Qué pasará si nosotros ahora dentro de esos elementos tenemos elementos repetidos? Como en el caso de la palabra canasta. En la palabra canasta, fíjense que la A se repite 3 veces. ¿Sí? La A se repite 3 veces. Entonces, yo diferencié acá las letras estas repetidas poniéndole subíndice. Y entonces la podemos pensar como si fueran A diferentes, ¿sí? Son 3 A distintas. Pero en realidad el conjunto C, va a estar formado por la letra C, la letra A, la letra N, la letra S y la letra T. ¿Sí? Pero, para que comprendamos qué es lo que está sucediendo, yo puedo decir, a ver, el conjunto C está formado por la letra C, la letra A1, la A2, la A3, ¿sí? La letra N, la letra S y la letra T. Puedo pensarlo de la siguiente manera, es decir, que acá tengo 7 elementos. Bien, entonces, le vamos a poner un subíndice para que ustedes entiendan, en este caso, la letra A es la misma, ¿no? Pero si nosotros suponemos que esa A puede estar 1, 2 o 3 veces, bien, entonces tendríamos 7 elementos, es decir, 7 factorial posibles permutaciones. Pero a ver, tomemos una de esas 7 permutaciones. Por ejemplo, la que se forma con la T primero, la A1, ¿sí? Luego la C, luego la segunda A, luego la N, luego la tercera A y la S, ¿sí? Veamos qué sucede. La misma palabra la podemos cambiar, estas A, la podemos encontrar cambiando estas A de lugar. Es decir, vamos a armar todas las diferentes combinaciones de formar la misma palabra, una sola palabra, ¿sí? Entonces, tenemos la posibilidad de que, como está escrito ahí, tenga la T, luego la A1, ¿sí? Luego la C, luego la segunda A, ¿sí? Luego la N, luego la tercera A y luego la S. Pero también podría formar la misma palabra, ¿sí? Poniendo la T, la A1, la C, cambio de lugar estas dos, o sea, la A3, la N o la A2, ¿sí? Y la S. O también podría poner, por ejemplo, en el primer lugar la A2, es decir, la T, A2C, y acá puedo poner la A1, la N, la A3 y la S, o podría poner la T, la A2 y cambiar de lugar estas dos, la C, la A3, la N y la A1 y la S, ¿sí? O, ¿qué me queda? Me queda colocar la A3 primero, es decir, T, A3, la C, luego voy a poder colocar acá la A2, la N, la A1 y la S, o puedo dejar en el primer lugar la A3, ¿sí? La C, la A1 acá, la N, la A2 y la S. Fíjense que todas estas que están acá son la misma palabra,
son la misma, porque yo le puse el subíndice para que ustedes lo puedan comprender, pero son la misma palabra, se lee igual, tacanas, 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 tacanas. Es decir, que ¿esto cuánto es? Y esto es 3 factorial, porque son 3 permutaciones posibles de la letra A, porque la tenemos repetida 3 veces. Entonces tenemos 3 posibles permutaciones de la letra A, es decir, 3 factorial. Entonces, con 3 factorial posibles permutaciones de la letra A se forma una misma palabra. Una misma palabra. Pero eso lo tenemos para cada una de las 7 factorial permutaciones. Entonces, en realidad, ¿cuántas palabras tenemos? Y sí, con 3 factorial se forma una misma palabra, con 7 factorial vamos a hacer una regla de 3 simple, es decir, hacemos 7 por 1 dividido 3. 7 factorial por una misma palabra dividido 3 factorial. ¿Sí? Entonces, esto me queda 7 factorial sobre 3 factorial. Y esto es decir, la cantidad de anagrama, entonces, van a ser las permutaciones de un conjunto de 7 elementos con un elemento que se repite 3 veces, va a ser igual a 7 factorial sobre 3 factorial. Fíjense que, de nuevo, no es que las A sean distintas, sino que es la misma A que se repite 3 veces. Es el mismo elemento que se repite 3 veces. Entonces, como se repite 3 veces, ¿sí? Voy a tener 3 factorial diferentes combinaciones de hacer la misma palabra, ¿sí? Y por lo tanto, en esas 7 factorial que habíamos encontrado acá, de las posibles permutaciones de estos 7 elementos, ¿sí? Vamos a tener 7 factorial sobre 3 factorial posibles palabras distintas ahora. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de que tenemos un elemento que se repite, esto que está acá se lee como permutaciones de 7 elementos donde 3 de ellos están repetidos. Entonces tenemos lo que se llama permutación con repetición. La fórmula, fíjense, de permutación con repetición está dada de manera general de esta manera. Permutaciones de un conjunto de n elementos donde R elementos están repetidos, serían las 3A del ejercicio anterior, y S elementos están repetidos, en el caso en el que tenga varios subconjuntos de elementos que están repetidos. Entonces eso lo encuentro como n factorial, es decir, las permutaciones del conjunto en general, dividido la cantidad de elementos que están repetidos, factorial, la cantidad de R elementos repetidos, factorial, y la cantidad de S repetidos, factorial. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de permutaciones con repetición, decimos, si tenemos este símbolo, P sub n, R y S, lo que estamos indicando es que el número de permutaciones de n elementos, donde R de esos n elementos están repetidos, y otros S, que son distintos a los R, que también están repetidos. ¿Sí? Bien, entonces, tenemos permutaciones sin repetición, es decir, no tenemos elementos dentro de los n, del conjunto de los n elementos que vamos a permutar, que están repetidos, o permutaciones con repetición, a donde sí tenemos elementos que están repetidos. Bien, entonces veamos ejemplos donde hay más de uno que están repetidos. Dice, ¿cuántas banderas distintas de 6 franjas horizontales pueden formarse si 3 franjas deben ser blancas, 2 deben ser verdes y una debe ser roja? Veamos entonces, nosotros vamos a tener que formar una bandera con 6 franjas horizontales, es decir, tengo 6 lugares para ocupar, ¿sí? ¿Y qué tengo? Tengo, entonces, un conjunto de las banderas, ¿con qué elementos? Y voy a tener 3 blancas, 2 verdes y una roja. 3 blancas, 2 verdes y una roja. Es decir, tengo 6 elementos
¿sí? Voy a tener blanco 1, blanco 2, blanco 3, verde 1, verde 2 y rojo, ¿sí? Es decir, tengo 6 elementos. Pero de estos 6 elementos, yo tengo que el blanco 1 se repite, el blanco en general, que le llamé blanco 1, blanco 2 y blanco 3, se repite 3 veces. El verde se repite 2 veces. Y el rojo no se repite. Entonces, ¿cómo escribimos las repeticiones de este blanco? Y dijimos que si se repite 3 veces, las posibles permutaciones del blanco van a ser 3 factorial. Si el verde se repite 2 veces, las posibles permutaciones del verde va a ser 2 factorial, ¿sí? Y las posibles permutaciones de un conjunto de 6 elementos, dijimos que era 6 factorial. Tenemos, entonces, esto, para resolverlo, es permutaciones de un conjunto de 6 elementos donde tengo 2 grupos que se repiten. El grupo de los blancos, que se repite 3 veces, y el grupo de los verdes, que se repite 2 veces. Por lo tanto, las permutaciones de 6 elementos donde uno se repite 3 veces y el otro se repite 2 veces, va a ser igual a el total de elementos factorial dividido el 3 factorial, que es la cantidad de veces que se repite el blanco, por el 2 factorial, que es la cantidad de veces que se repite el verde, ¿sí? Bien, eso y de esa manera podemos encontrar la cantidad de banderas distintas que tengan las 6 franjas horizontales. Bien. En el práctico de permutaciones tienen, como siempre, un ejercicio resuelto a donde se explica paso a paso lo que se está haciendo. Van a tener en el ejercicio resuelto una muestra de cómo se resolvería con el diagrama de árbol, pero es nuevamente, esas herramientas que les estoy dando son herramientas visuales que le pueden servir para entender el problema o la resolución del problema. No es necesario que lo hagan, ¿sí? No es necesario que lo hagan, es la forma en la que ustedes lo comprendan, está bien resolverlo con el diagrama de árbol, con los diferentes casilleros o si no, aplicar directamente la fórmula. De cualquiera de esos 3 casos les tiene que dar el mismo resultado, por lo tanto es lo mismo. Por último, vamos a ver las permutaciones circulares. Las permutaciones circulares son un caso especial de las permutaciones. Las usamos cuando debemos ubicar elementos en círculo. Cuando ubicamos elementos en círculo, el primer elemento que ubicamos es el que determina el principio y el final del arreglo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es analizar, ubicar los 4 elementos o los 4 amigos en la mesa redonda. Tenemos 4 lugares para ubicar 4 amigos. Y una vez que fijamos el primero, vamos a ver que los demás se van a situar de diferente manera en función al primero que está fijo. Entonces, vamos a armar el conjunto de amigos. El conjunto de amigos lo podemos pensar como el 1, el 2, el 3 y el 4. El amigo 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, si nosotros ubicamos el primer amigo en este lado de la mesa redonda, tenemos diferentes opciones para ubicar el resto de los 3, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, poner el segundo a su derecha, el tercero abajo y el cuarto a su izquierda. O también podemos ubicar el primero arriba, el segundo a su derecha y permutar el 4 y el 3. Pongo el cuarto al frente y el 3 a su izquierda. O también podemos permutar, por ejemplo, el 2 colocarlo al frente, es decir, el 1, el 2 enfrentado, y acá podría poner el 3 y el 4, o al revés.
¿sí? Puedo poner el 1, dejo el 3 fijo, ¿sí? Pongo el 4 enfrentado y pongo el 2, ¿sí? O puedo poner el 1, el 4 a su derecha, el 2 al frente y el 3 a su izquierda. O puedo poner el 1, el 4 a su derecha, el 3 al frente y el 2 a su izquierda. Fíjense que siempre cuando estoy ubicando en la mesa redonda, yo fijo el primer elemento y los que permuto son los otros tres, porque al fijar el primer elemento me van a quedar otros tres elementos para permutar en los diferentes lugares. Y la otra cuestión es que no tengan, no se confundan del hecho de que el 1 está siempre en el mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, una permutación circular no va a cambiar en función del giro de este arreglo. Si yo supongamos que yo tenga esta permutación, esta ubicación, el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿sí? Si yo pongo el 1 acá, el 2 acá, el 3 acá y el 4 acá, roté la mesa, pero no roté la ubicación de las personas. Entonces, este y este arreglo son el mismo. Lo mismo si yo pongo, por ejemplo, el 1 acá, el 2, el 3 y el 4. Esta también es la misma. Entonces, la rotación de los números no me significa que son permutaciones diferentes, sino que son la misma permutación y lo que estoy haciendo en este ejemplo es rotar la mesa. Tengan mucho cuidado con eso. Entonces, justamente, para poder armar las permutaciones circulares, lo que hacemos es, en este caso del ejemplo, tomamos cualquiera de los 4 dígitos como punto de partida, ¿sí? En este caso nosotros tomamos el 1 como punto de partida y luego avanzamos al vértice siguiente. Podemos avanzar al vértice siguiente en el sentido de las agujas o en el sentido contrario, es lo mismo. Por lo tanto, ¿cuántos nos quedan en realidad en este caso? ¿Cuántas opciones nos quedan para seleccionar el segundo, el tercero y el cuarto vértice? Para el segundo vértice vamos a tener dos opciones. Para el tercer vértice queda una opción, ¿sí? Y por lo tanto lo que estamos ubicando en realidad en una permutación circular son los tres elementos siguientes, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo tengo una permutación circular de n elementos, al tener que fijar siempre el primer elemento y luego analizar cómo ubicar los demás, lo que estoy haciendo es lo mismo que una permutación simple de n-1 elementos, ¿sí? Y es por eso que la formulita es n-1 factorial. Bien, entonces, si yo tengo n elementos y quiero ubicarlos en una mesa redonda o de un arreglo de manera circular, yo voy a fijar uno y el resto de los n-1 elementos los voy a poder permutar, ¿sí? Con una permutación simple como la que vimos y sin repetición, como la que vimos al principio. Entonces, la formulita de la permutación circular es n-1 factorial. Bien. Bueno, y con esto terminamos el tema de permutaciones. Recuerden que tienen la guía de ejercicios de permutaciones para poder completar. Cualquier duda, inconveniente, nos leemos en los foros. Muy buena semana de trabajo.